Gerardo. En el programa de Camino de Dios, el programa que llega a ustedes para enseñamos las raíces de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Esta escuela de pensamiento tiene un lugar de estudio, un centro de estudio, donde se ubica en la calle Torres, esquina Rubén, local 16 en Ponce. Nos reunimos los martes y los Shabbat, los martes a las 7 de la noche, y los Shabbat comenzamos ya a las 10 de la mañana nuestra clase, pero nuestros servicios comienzan un poquito antes. Y cuando hablamos de servicio, referimos a oraciones y preparación para el estudio de la Escritura. Y gracias al bendito que nos otorga la oportunidad de vivir un día más, su creación se renueva cada mañana, su bondad se manifiesta a través de la obra de la creación, porque ciertamente el humano no merece la bondad del Eterno, no merece que el Creador renueve su creación. Debimos haber sido borrados de la tierra hace mucho tiempo. Sin embargo, Él renueva sus misericordias cada mañana, dando la oportunidad a usted, amigo que me escucha, de retornar a Él, de regresar a Él. Porque salimos de Él salimos y a Él debemos regresar. Pero ¿qué realmente salió de Él? Esa es la pregunta. Amigo del Ministerio Jaim, tiene el placer de estar con ustedes aquí en WPAB 550 en Ponce, todos los domingos con el favor del Eterno, con su ayuda. Ya son 4 años, gracias al Todopoderoso, de poder estar aquí domingo tras domingo a las 7:30 de la mañana con mi amigo Geraldo, que me acompaña hace poco más de 2 años, ¿verdad que sí, Geraldo? Sí, llevamos un ratito aquí, ¿verdad? Y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Geraldo, el día de ayer fue un día muy interesante en el Bet Midrash. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección de la Torá que se titula Korah. ¿Qué tú sabes sobre Korah? ¿Qué has escuchado sobre Korah? Bueno, la historia tradicional es que él es parte de los levitas y que va a hacerle reclamo a Moisés en español simple diciéndole: tú te has apropiado de todo. Tú tienes favoritismo, como Dios te habla y tú tienes la autoridad, escogiste a tu hermano como el sacerdote, para ti escogiste el liderazgo y no dejas que nadie crezca aquí, y no dejas espacio para más nadie. Eso es como un golpe de estado moderno. Y Korah se ve de cierta forma como algo muy común dentro de las congregaciones. En cualquier espacio, en cualquier lugar donde haya liderazgo, siempre va a haber una persona que le diga: yo puedo hacerlo mejor que tú, o tú estás haciéndolo mal, o yo tengo también, Dios me habla, ¿verdad? Ese tipo de dinámica que se puede dar dentro de cualquier espacio de crecimiento. Como Korah, que dice: todos somos santos. Sí, todos somos santos. ¿Qué llevó a Korah, a Coré, a decir esas palabras? ¿Cuál fue el punto detonante? Según los sabios, Geraldo, lo que causó que Korah estallara en esa ira y ese reclamo ante Moshe era el hecho de que Moisés le dijera a los israelitas que iban a estar 40 años en el desierto y iban a morir por haber rechazado la tierra. Y eso trajo como consecuencia que Korah se levantara, según los sabios de Israel, y dijera: basta ya. Ya estamos cansados de que tú siempre seas el que determine las cosas. Todos somos santos, tú no eres el único santo. Y ahí él comenzó a organizar una revuelta utilizando a los débiles del pueblo. ¿Por qué le digo los débiles? Vemos que él coge a descendientes de Rubén, quienes ya de por sí, históricamente hablando, habían perdido la primogenitura. Por tanto, era una familia que tenía en su interior un poquito de dolor y rencilla con respecto a esa pérdida. Y se llevó a ese grupo, además de otras personas, con él para traer ese golpe de estado. Ahora, esas historias no están escritas ahí simplemente para que usted sepa que eso sucedió. Pablo dijo en Corintios que todo está escrito para enseñarnos a nosotros, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no juguemos como ellos jugaron, ¿verdad? Todo ello. O sea, que nos veamos reflejados en ellos. Muy cierto, Geraldo. Es bien interesante que la historia de Korah se encuentra en el libro de Números. Y cuando usted tiene en español, amigo que me escucha, cuando usted ve el libro en su nombre en español, que sepa usted que cuando Moisés escribió el libro, él no hablaba español. Quiere decir que lo que está escrito en el libro no fue escrito en español en su idioma original. Uh-huh. Debe buscar usted la fuente donde fue escrito en su idioma original para que usted pueda entender mejor
lo que se está transmitiendo. Y el libro en hebreo no se llama números, el libro en hebreo no tiene que ver con contar. En el mundo teológico se llamó el libro número por la razón de que se encuentra en el libro muchos censos. Pero su nombre en hebreo es Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. Eso quiere decir que el libro va a girar alrededor de todos los eventos que ocurrieron en el desierto. Ahora, es muy interesante, Geraldo, que dentro de la palabra Bamidbar se encuentra la palabra hebrea para palabra. Dabar. ¿Y por qué en el desierto la palabra se encuentra? ¿Por qué en la palabra hebrea desierto se encuentra la palabra palabra? Me recuerdas uno de los textos que dice, y la llevaré al desierto a hablarle a su corazón. Muy interesante, Geraldo. El libro de Números, amigo que me escucha, gira alrededor de los eventos que ocurren en el desierto. Y ahí el bendito le está dando a usted una clave. Uh-huh. El desierto, primeramente, es sinónimo de vacío, ausencia de vida, no hay agua, es un lugar desolado, prácticamente apartado y solitario. Bastante incómodo. Incómodo, el clima es incómodo, el área geográfica es incómoda, y eso ocurre, o mejor dicho, eso está presentado así, para enseñarle a usted cómo el ser humano, mediante ese escenario, expresa lo que realmente hay en su interior. Uh-huh. Ayer estábamos en el Ben Midrash y mi papá me comenta que en Estados Unidos hay evidencia, podemos decir, por medio de análisis y estadísticas, o las estadísticas dicen que el crimen se dispara grandemente cuando hace mucha calor en los Estados Unidos. Y él comentaba sobre eso y yo le decía, obviamente, la temperatura hace que el ánimo de la persona cambie. El frío está ligado a ser más sedentario, más calmado, más pasivo, y el calor a ser más explosivo. Es bien interesante porque Moisés dice en Deuteronomio que el bendito llevó al pueblo al desierto para probar lo que había en su corazón, si guardarían o no guardarían sus mandamientos. Me parece que el Señor no necesita confirmar nada, ¿verdad? Entonces, esa frase lo que quiere decir es para que el pueblo se autoviese, se autodescubriese, porque ante nosotros mismos podemos tener una apariencia y de repente nos llevan a un desierto, a un proceso, a una circunstancia, como dice, eso yo no sabía que estaba en mi corazón. Yo no sabía que yo tenía todavía ese rencor, o ese resentimiento, o esa tristeza, o esa amargura, o ese odio, o esa avaricia. Porque todo empieza, evento tras evento, sea la carne, sea la murmuración, sea ahora con Coré. Uh-huh. Cada evento narrado tiene como propósito enseñarnos nuestra naturaleza. Y ahí es donde entra un detalle interesante, Geraldo. ¿Qué es el humano? ¿Qué es el humano? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus inclinaciones? ¿Realmente qué somos? ¿Realmente qué somos? Nosotros, los seres humanos, andamos en la vida buscando quiénes somos. Una gran lucha en nuestro interior. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Realmente la vida es esto? Levantarse todos los días a producir dinero. ¿Realmente la vida es esto? Uh-huh. ¿Realmente vine a este mundo y no puedo disfrutar del mar que creó el Creador porque lo compró una persona y se apropió de ese área y ya no puedo pasar por ahí? ¿Realmente la vida es eso? Sí, el humano anda con esa pregunta constante, Geraldo. Y la Escritura tiene las respuestas para eso cuando vamos más allá de la historia. Cuando pasamos por encima de la historia vamos a ver que la Escritura tiene mucho más que eso. Y la sabiduría interior de las Escrituras, cuando hablamos de la sabiduría interior de las Escrituras, es ir más allá de la letra, como Shaul Tarso dice, la letra mapa. La sabiduría interior de la Escritura nos muestra que el humano tiene dos inclinaciones. Una inclinación al bien, una inclinación al mal. En hebreo se llama Yetzer Hará, inclinación al mal, y Yetzer Hatov, inclinación al bien. Pablo le llama la concupiscencia de la carne, el deseo de la carne, o el deseo por lo espiritual. Los dos angelitos, el angelito blanco y el rollo del mal muerto. Hay un tratado que dice, tú has puesto en el hombre dos espíritus,
Es decir, que el humano nace con esas dos inclinaciones. Los rabinos dicen que la inclinación al mal hace que el humano construya casa, tenga familia, se case y construya ciudades. ¿Y qué quieren decir ellos con eso? Obviamente, lo que está diciendo los sabios con esto es que la inclinación al mal impulsa al humano a la sobrevivencia. A la sobrevivencia. Una de las cosas que está envuelta a la sobrevivencia es la soledad. No querer estar solo, sino compartir algo de su vida con otra persona. Así que la inclinación al mal fue puesta en el humano con una intención. Hace una función, es hace una necesario. función. Ahora, la palabra mal no le hace justicia a la idea. Simplemente lo que quiere decir este concepto de Yetzer Hara es la inclinación a lo pasajero, la inclinación a lo pasajero. El humano ciertamente necesita moverse en este mundo físico y depende de este mundo físico grandemente. Necesitamos comer, necesitamos ropa, necesitamos... Pero eso no es el fin último de este mundo físico, por eso es que le llaman inclinación al mal. ¿Por qué? Porque si el humano se obsesiona con ese lado, termina en un gran mal. La creación, el Eterno la llamó buena. Lea el Génesis 1. Todo lo que hizo el bendito lo hizo bueno. Pero el humano, por sus deseos y por su inclinación, por su dejarse llevar, el relato de la serpiente y Adán, hay que ir mucho más allá de un relato histórico, tenemos que ir mucho más allá de lo que quiere mostrar. El texto no quiere mostrar que el diablo está peleando con Dios no pelea con nadie, nadie puede contra él, es simplemente una forma de expresar un misterio que tiene que ver con el humano. De hecho, está bien curioso porque psicólogos modernos cogieron ese texto y están hablando de lo que es el ego, de lo que es el hombre hablándose a sí mismo, decidiendo cuál es su identidad, estamos hablando de eso, y porque con su identidad define su propósito y define entonces su rango de acción. Y es la conversación del ser humano consigo mismo. Yo tengo este potencial, ¿qué voy a hacer con él? ¿Me voy a dedicar a lo material, a lo pasajero? ¿O voy a dedicarme, como dijo el maestro, a crear tesoros donde los ladrones no entran y el hollín no corrompe? Muy cierto, muy cierto. Y es bien interesante, Heraldo, que el humano en esta crisis toma decisiones que pueden ser positivas para su vida o negativas para su vida. El relato de Coraj termina con la tierra abriéndose y tragándose. Algo terrible. A los que se habían levantado contra el decreto divino. El bendito había escogido a Moisés como el líder del pueblo, había escogido a Aarón como el sacerdote del pueblo. Era la elección del bendito. Por eso es que Moisés dice, mañana, y ese versículo, le decía a los hermanos de Midrash, ese versículo es mesiánico. Ese versículo es mesiánico porque ese versículo está diciendo, mañana Dios escogerá quienes son de Él. Y eso es un versículo mesiánico, porque hoy día el santo Mesías, en sus parábolas, en una de ellas dijo que el reino de los cielos hay trigo y cizaña, que no sabemos quién es trigo y no sabemos quién es cizaña. Solamente cuando venga el Hijo del Hombre y envíe a sus santos ángeles a hollar la tierra, es que van a sacar la cizaña y el trigo se va a quedar. Esto quiere decir que solamente quien sabe es el creador, bendito sea. Y es interesante porque en este versículo de Cora vemos claramente cómo cuando buscamos al Mesías detrás del texto, es decir, cuando decimos Mesías es mucho más que un ser humano, es el ideal completo del creador. La era mesiánica es el reino de los cielos aquí en la tierra, donde se terminará, como dice el profeta Isaías, y lo busco brevemente. El reino de los cielos se ha acercado. En Isaías capítulo 2, Heraldo, leemos lo siguiente, buscarlo aquí, y esto tiene que ver con la ideal mesiánico. Dice... Visión que tuvo Isaías ben Amós, capítulo 2, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá que en los postreros días, Aharit Hayamim en hebreo está ligado a los días de la era mesiánica, a los días que se acercan a la era mesiánica. Que el monte de la casa del Eterno será establecido en la cima de todos los montes. Obviamente el monte está hablando de el reinado del Eterno. El reinado del Eterno estará por encima de todos los reinos. Y se alzará sobre los collados, se acudirán a él todas las naciones.
E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos. Y nosotros marcharemos por sus sendas. Amigo, lo que usted está escuchando hoy en este programa de radio tiene que ver con el camino de Dios. Por eso es que se llama así, el camino de Dios. Nosotros nos dedicamos a enseñar el camino de Dios. Nosotros estamos haciendo el trabajo que muy pocas personas quieren hacer. Y es a las mies ir a hablarles sobre el camino de Dios. Porque hay hambre y sed por la palabra. La gente tiene hambre y sed por la palabra. Hambre y sed porque le enseñen la Escritura. Pero si no queremos enseñar la Escritura, entonces seguimos en ese vacío. Pero eso es tema para otro día. Y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá. Mira qué interesante, porque a mí me dijeron que la ley fue abrogada. No. De Sion saldrá la ley, en hebreo usted lo busca y dice Torá, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Reprenderá, alude a corregir. Juzgará significa que los va a dirigir. De su espada forjarán arados. Mire qué interesante. Las armas de guerra se convertirán ahora en instrumentos para trabajar la tierra. Usted lee ese texto y dice, eso es un texto antiguo, porque está hablando de las espadas. Obviamente, usted tiene que tratar de analizar el contenido, la idea, el concepto. La espada es un arma de guerra. Y está hablando de una era donde las armas para hacer el mal no serán necesarias. No es que las armas sean malas, es la utilidad que se le dan las armas para hacer el mal. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas hoces. Está hablando de trabajar la tierra. No alzará la espada nación contra nación ni se destará más para la guerra. Muy interesante. Eso es un texto que está ligado a la era mesiánica. La era mesiánica es una era donde la violencia terminará. Eso está expresado en el libro de Revelaciones, Geraldo. Una era de justicia, porque hay un rey justo. El ser humano siempre se va a rebelar ante la injusticia. Siempre va a haber ese reclamo de hazme justicia. Uh-huh. Pero cuando llegue ese santo y bendito rey justo, que dé a cada cual la medida que le corresponde, el ser humano puede descansar. Muy cierto. Y el libro de Revelaciones habla de eso, cuando dice que el Satán será amarrado por 1000 años. Oh, sí, no hace falta su trabajo. El Satán es el representante en la metáfora bíblica de la inclinación al mal, porque es la fuerza espiritual que ayuda al humano cuando el humano desea revelársela a su creador. Por eso es que el libro de Génesis es mucho más amigo de lo que usted ha leído en aspectos teológicos. Ahora, es bien interesante, Geraldo, volviendo al tema de Coré, que se encuentra en el libro de Números. ¿Sabías tú, Geraldo, que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto? Sí. De esos 40 años, ¿cuántos estuvieron en el Sinaí? No me acuerdo. ¿2? 2 años. Quiere decir, porque el libro lo dice, al segundo año de haber salido de Egipto, se organizaron como tropas y salieron por el desierto y estuvieron 38 años vagando por el desierto. Ese número es importante, 38 años. ¡Qué dolor! ¿Tú sabes por qué, Geraldo? Porque Juan en su evangelio escribe algo muy interesante. Nuestro amigo Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Geraldo, el ciego, se encuentra algo muy interesante que vamos a estar discutiendo en los minutos que nos quedan. Hay un paralítico en un lugar que todavía hasta el día de hoy la arqueología bíblica no ha encontrado el lugar. Obviamente, porque Juan no está hablando de relatos históricos, Juan está enviando un mensaje a su autor que ha madurado en el conocimiento de la palabra de Dios. A una persona que está tomando leche, es decir, un recién iniciado en el camino de Dios, no debería leer el libro porque no está capacitado para entender su mensaje. Uh-huh. El libro es mucho más. Va a pensar que comemos carne de hombre. Hay que comer carne humana y hay que beber sangre, y más si lee la Torá de Moisés que dice que no se debe tomar sangre. Uh-huh. Quiere decir que esto son ejemplos del contenido metafórico del Evangelio de Juan. Juan está hablando mucho lenguaje espiritual, mucho lenguaje misterio, o lo que llama Shaul Tarso misterio, la sabiduría interior de la Sagrada Escritura. Y es bien interesante que en ese estanque hay 5 pórticos. Oye, ¿cuántos libros tiene la Torá? 5. ¿Por qué un estanque donde hay agua hay 5 pórticos? No entiendo, Geraldo.
¿Por qué Juan quiere que yo sepa eso? Que en un estanque hay 5 pórticos. Y es interesante porque en la versión que existe en hebreo en Israel con respecto al texto, la palabra pórticos en hebreo, como es plural, es ulamim. Oh, si yo le quito la pronunciación en U y le pongo O, olamim, mundos, dimensiones espirituales. Uh-huh. En un estanque de agua hay 5 pórticos, 5 dimensiones espirituales. ¿Qué quiere decir Juan con eso? No entiendo, Geraldo. Obviamente, si usted ha tomado el tiempo de comenzar a leer la Torá de Moisés Uh-huh. y empezar a mirar mucho más allá de la letra, usted verá que la Torá contiene 5 mundos diferentes conforme a su percepción. Y bien interesante que el texto dice que ese estanque está cerca a la puerta de las ovejas y que allí había un paralítico que llevaba 38 años en su enfermedad. ¿Por qué no 42? ¿Por qué no 20? 39, aunque sea. ¿Por qué no 39 o 37? ¿Por qué Juan dice 38? Dando una señal al lector. Ah, no. Más interesante aún, Geraldo, es que el texto dice que en ese lugar había muchos enfermos, cojos, ciegos, impedidos. ¿Qué relación tiene 38 con estos enfermos? Uh-huh. ¿Quién es este hombre? ¿Qué representa este hombre para la idea de que Juan quiere transmitir? La idea del pueblo en el desierto. Muy bien. En el relato misterioso que Juan está expresando, este hombre representa a Israel en el desierto, que no pudo entrar a reposo. No pudo entrar a su plenitud, a su sanidad. No pudo entrar a reposo. Y al no poder entrar al reposo, obviamente, Geraldo no pudo descansar. Se quedó mirando las aguas de afuera. Muy interesante porque vemos que Juan dice que Adonenu Yeshua, el Señor Yeshua, nuestro Señor Yeshua, le dice al hombre, ¿quieres ser sano? Una pregunta un poco obvia. Debería ser, ¿verdad? Como que, yo le contestaría, ¿tú no ves que llevo 38 años en esta? ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere ser sano? Pero ¿por qué eso está escrito ahí? Porque toda acción del cielo está condicionada A nosotros. a la voluntad tuya, es decir, a tu libre albedrío. Uh-huh. Yo escojo. Yo escojo. Muy bien. Por eso es que este camino, amigo, es voluntario. Uh-huh. Usted decide si quiere o no. Nadie lo va a obligar. Ahora, le tengo una mala noticia. Casi punto acabarse la era de los humanos, la era de los gentiles y entrar a la era mesiánica, el cielo va a forzar las cosas. Así que Va a haber se lo adelanto. un mensajero por ahí con él. Y es bien interesante que Yeshua lo sana. Yeshua lo sana, le dice, levanta, coge tu Catri, vete. Y dice el relato que se le acercan unas personas a decir, ¿por qué estás haciendo algo que no es lícito en Shabbat? Estás violando el Shabbat, diciendo con esto, Juan, que Yeshua sanó a una persona en Shabbat, Geraldo. Y dice el texto, violando el Shabbat. Ahora, mire lo que dice Yeshua cuando le cuestionan por qué hace esas cosas en Shabbat. Uh-huh. ¿Por qué sanó a un enfermo en Shabbat? Él le responde, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué significa eso, Geraldo? Enigmático por demás. Porque le pudo haber dicho, tú no tienes misericordia, tú no ves que esta persona está enferma, ¿acaso es lícito hacer lo bueno? Pero de todas las formas que le responde, dice, mi padre trabaja hasta ahora. Y esto nos lleva al principio, Geraldo. Uh-huh. ¿Cuál era la meta de la creación? ¿Cuál era el fin de la creación? La creación termina, el proceso de la creación termina con un día de descanso, con un Shabbat. El Shabbat expresa la soberanía del Rey, la voluntad de Dios expresada en la creación. Por eso es que dice la Escritura, y vio que todo era bueno. Venga a tu reino. Cuando usted observa el día del reposo como está establecido en la Escritura, usted está reconociendo que el mundo tiene un rey. Uh-huh. Y que usted pertenece a su reino. Por eso es que el Shabbat es la señal de su pacto. Uh-huh. Está relacionado en la era, está vinculado a la era mesiánica, la era donde todos aquellos que pertenecen a su reino descansarán de sus obras. Cesa todo. Así que cuando usted guarda Shabbat, cuando usted guarda el 7º día de la semana, usted está expresando con su acción el reconocimiento de que la creación tiene un rey y que él es su rey. Es bien interesante, Geraldo, que Yeshua le responde a estas personas, mi padre hasta ahora trabaja.
¿Por qué Yeshua le responde eso? Y sé que el tiempo avanza demasiado rápido. Demasiado. Es interesante, Geraldo, que vemos que hoy día el mundo no se encuentra en el estado por el cual fue creado. La rebelión del humano hizo que comenzara otra vez el desorden en la creación. Por tanto, el descanso que está representado en esta idea del Shabbat no se alcanzó. La tierra no está expresando la voluntad del rey en su absoluto, sino los humanos siguen viviendo en su rebelión. Han roto todo. Esta rebelión del humano que está expresando la metáfora de este hombre de 38 años, que es un ejemplo de lo que pasó en el desierto, te enseña que la humanidad está enferma y que no se puede llegar a la era de descanso hasta tanto la humanidad sea sanada. Esto es importante porque Yeshua no está diciendo con esto que el Shabbat fue abrogado. Yeshua está diciendo que el fin, la meta del Shabbat, la meta del día de reposo, es la expresión de la era mesiánica, el reino de Dios aquí en la tierra. Aún queda un día de reposo, dice Pablo. Muy cierto. En la carta a los Hebreos dice, ahí queda un día de reposo. Quiere decir que cuando Yeshua le está diciendo a estas personas, mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, está diciendo en otras palabras, la humanidad no ha alcanzado el fin por el cual ha sido creada. Así que mi padre no ha cesado de hacer que el humano regrese a él para que entonces la humanidad alcance su reposo. Llegará un día. Eso no significa que aquel que está en el camino de Dios no tenga que observar el día. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el fin de la creación. ¿Cuál es la meta? Que todos descansen de la soberanía del Creador. Donde venga un tiempo, y por eso es que Génesis es un poquito enigmático, porque parece que el hombre fue creado en el día sexto, pero a la misma vez, cuando usted lee el capítulo 2, dice que el hombre fue puesto en el huerto en Shabbat, y que fue formado aparentemente en Shabbat. ¿Qué significa eso? Obviamente, Génesis le está mostrando dos rostros de este misterio, y es que el humano fue creado para entrar al reposo. El humano fue creado para entrar al reposo, y esa expresión del humano ser formado en el Shabbat es en la meta final. Esa formación expresa la relación, el vínculo del humano con el Creador. Esto es muy interesante, Geraldo, porque cuando tú conoces estas cosas, tú entiendes que esto va mucho más allá de la letra. ¿Qué significa esto, Geraldo, para cerrar? Aún queda un reposo. Estamos esperando ese reposo. Y mientras tanto, seguimos trabajando, ayudando al reino de los cielos a alcanzar la meta. ¿Cuál es el deseo? Quiero vivir con ustedes. Amén. ¿Algo que quieras decir para cerrar, Geraldo? Esperemos que estemos listos para entrar a ese reposo. Que sea pronto en nuestros días. Amén. Amigos, les hablo Joseph. Y les hablo Gerardo. Y usted escucha el programa Derech Hashem, El Camino de Dios.